Buenas noches, mi nombre es Pedro Luis Márquez Fortich, del grado 10º y vengo a exponerles sobre mecánica de los fluidos y cómo se comportan los fluidos en el cuerpo humano. El cuerpo humano segrega muchos fluidos, como lo son el moco, la orina, el excremento, los jugos gástricos, la sangre, entre otros que tiene. Todos estos fluidos se ven afectados o conllevados por los principios de los fluidos o los teoremas de la mecánica de los fluidos. Los dos más conocidos son el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, que son por los que yo comenzaré. Pero hay otros principios que también se aplican. ¿Qué dice el principio de Pascal? El principio de Pascal dice que la presión ejercida sobre un fluido va a dispersarse a cada una de las células o de las moléculas del fluido y a su vez a cada uno de los lados del recipiente. ¿Dónde podemos apreciar esto en el cuerpo humano? Pues principalmente hay muchos lugares en los que se puede apreciar, pero principalmente en los riñones, la vejiga y el estómago. ¿Por qué? Pues verá, en el momento en que tú tomas un líquido, ingieres un jugo o agua, esto se almacena en los riñones, llegando a adquirir una presión. Esta presión se dispersa en todas las moléculas del fluido y a su vez en los riñones, que son el recipiente que contienen los fluidos. Lo mismo pasa en la vejiga. Cuando se almacena la orina ahí, esta adquiere una presión y esa presión se dispersa a cada una de las moléculas de la orina y a su vez a la vejiga, que es el recipiente que lo contiene. El estómago, por otra parte, contiene los jugos gástricos. Los jugos gástricos, al estar ahí, tienen una presión. Esa presión se dispersa en todo el jugo gástrico, en todo ese fluido, cada una de sus moléculas, y a su vez también en el estómago mismo. Luego tenemos el principio de Arquímedes. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes dice que un objeto de masa m, al ser introducido en un fluido o un líquido ideal, la presión que éste haga sobre el fluido, sobre el líquido, va a ser igual al empuje que éste va a producir. ¿Cuál es el empuje? La fuerza opuesta, es decir, la fuerza que hace el fluido contra el objeto que está en él. ¿Dónde podemos apreciar esto en el cuerpo humano? Principalmente en el estómago. ¿Por qué? Pues verás, cuando tú comes o ingieres algún alimento, se produce un bolo alimenticio. El bolo alimenticio, al llegar al ácido estomacal o al fluido estomacal, este produce la misma situación, es decir, crea presión contra el líquido o el fluido y este responde con un empuje hacia él, es decir, produce un empuje contra el alimento hasta descomponerlo. Sin embargo, aunque estos dos son los más conocidos, hay otros que se pueden aplicar. Por ejemplo, tenemos la ley de Pucelli. ¿Cuál es la ley de Pucelli? ¿Qué dice y dónde se aplica? Pues la ley de Pucelli dice que todo líquido real, antes que nada, ¿qué es un líquido real? Pues un líquido real es aquel que sí tiene viscosidad y sí tiene rozamiento. Como por ejemplo los mocos, que es ahí en donde se aplica la ley de Pucelli. Todo líquido real va perdiendo energía y se va deteniendo en el momento en que se va desplazando. ¿Cómo se da esto? Es decir, los mocos son una sustancia viscosa y con mucho rozamiento. Por eso, cuando se van desplazando hacia la nariz, en el momento en que van descendiendo, se van deteniendo y van perdiendo velocidad y a su vez van perdiendo presión o energía. Ahí se aplica la ley de Pucelli, que es una ley muy poco conocida, pero también se aplica en mecánica de fluidos. ¿Qué otro tenemos? Pues también tenemos el principio de la continuidad.
o el teorema de la continuidad, que entra en la hidroestática o mecánica de los fluidos, porque también aplica en el comportamiento de los fluidos. ¿Qué dice este? Dice que un líquido, al estar en un líquido ideal, obviamente, al estar en un conducto o una manguera, va a tener la misma energía. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, el caudal del líquido o del fluido va a ser el mismo en todas las secciones. Es decir, ¿dónde se aplica en el cuerpo humano? Se podría decir que en las venas. ¿Por qué en las venas? Las venas serían los conductos y la sangre el fluido. Es decir, la sangre que está en un punto va a llevar la misma energía, sin importar cuánto la comprimas. Es decir, si tú comprimes la vena, va a ir un poco más rápido la sangre, pero va a llevar el mismo caudal, es decir, va a llevar la misma energía. Otro principio que podríamos aplicar al cuerpo humano sería el principio de Bernoulli. ¿Qué dice el principio de Bernoulli? El principio de Bernoulli dice que el caudal o el fluido ideal va a estar igual en cualquier parte del conducto. ¿Cómo así? ¿De qué forma? Es decir, si tú tienes líquido en una manguera, en una parte de la manguera, va a estar también igual en otra parte de la manguera. Es decir, si tú sumas un caudal en una parte, va a ser el mismo caudal en otra parte de la manguera. ¿Dónde podemos ver esto? En los pulmones. ¿Por qué en los pulmones? Pues verás, los bronquios llevan la sangre y ahí hacen el intercambio para hacerla oxigenada. En esta parte se aprecia el principio de Bernoulli. ¿Por qué? Pues verás, la sangre baja, pero sigue obteniendo el mismo caudal o la misma energía cuando sale de ahí. No hay variación, es la misma cantidad cuando entra que cuando sale. No varía sin importar qué tan pequeños sean los alveolos. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero lo disfruten y aprendan.